¿Cómo les va a todos ustedes? Un placer compartir este espacio. Y bueno, estamos con el doctor Gustavo Delía. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gusco? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos muchos temas, invitados de lujo, pero me parece importante, ¿por qué no comenzás vos por el tema del DNU que busca reformar el Código Procesal Penal? Claramente, bueno, el gobierno ya firmó el DNU que lo que hace es tratar de culminar la implementación del Código Procesal Penal Federal. Bien, ¿ventajas o desventajas del mismo? Ventajas. Las ventajas es porque este trabajo ya se había comenzado ya por el 2014, se implementó parcialmente solamente para dos provincias, Salta y Jujuy. El tema es que después se interrumpió esa aplicación y ahora el Poder Ejecutivo lo que quiere hacer con este DNU es terminar de implementar el Código Procesal Penal Federal para sacar de circuito en el ámbito federal al Código Procesal Penal Nacional, que es para la justicia ordinaria. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tenemos delitos que tienen mayor trascendencia, el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos también que son transnacionales, que ya hoy la Argentina es víctima de estos delitos. Totalmente. Por eso el Poder Ejecutivo quiere implementar, aplicar cuanto antes y tratar de aplicar el Código Procesal Penal Federal únicamente para todo el ámbito del país. Y la pregunta que presumo que hacen ustedes detrás del televisor, y acá sí le preguntamos a Gustavo y demás, ¿esto puede acelerar que haya mayor capacidad decisoria en casos de narcotráfico? Bueno, digamos, este castigo que tienen las sociedades en el mundo, pero bueno, en la República Argentina, ¿por qué? Porque vinculado con la pobreza está el narcomenudeo y cuando hay pobreza se potencia por este lado, ¿no? Tal cual, como vos lo dijiste, el Código Procesal Penal Federal, a diferencia del nacional, tiene más oralidad y más inmediación. Bien. ¿Qué significa esto? Que las audiencias son todas orales, ¿sí? A excepción de algunas que podrán ser vía escrito. El resto es todo oralidad. Quiere decir que a diferencia del nacional, que es 50 y 50, este es 90-10. Quiere decir que, ¿qué significa? Que los procesos penales van a ser más rápidos, más ágiles, y las respuestas y resoluciones serán más inmediatas. Y con respecto a la inmediación, el imputado va a poder tener la opción de poder tener la prueba en forma inmediata, impugnarla o no y resolver en forma inmediata. ¿Qué significa? Aceleramos el poder jurisdiccional por parte del Estado a la hora de administrar justicia. Yo lo veo muy buena la medida del DNU en la medida de aplicar este Código Procesal Penal Federal al ámbito nacional. Si te parece, lo ampliamos para el final del programa. Después lo ampliamos al final. Muy bien, y sí, la estamos viendo en pantalla porque está con nosotros acá en piso Sheila Vilker, directora de la consultora 3.0. Sheila, siempre un placer que estés acá. Gracias, Gustavo, gracias por la presentación. Justo, ¿te parece, Gustavo? Arranquemos con lo que hablamos, pero con la última parte, porque preguntamos por la rosca política, por la imagen de Javier Milei, por varios aspectos, pero ¿por qué se puede sostener o se sostiene esta virulencia verbal a través de las redes y demás? Y como ya no es un gran horror como tal vez otra generación antes lo consideraba. Bueno, mira, es algo curioso, singular, que de alguna manera está desfasado, ¿no? de lo que uno diría el rol institucional clásico de un presidente, ¿no? Digamos, esta forma tan volcánica de comunicación, de retuitear. Volcánica, mira qué palabra. Sí, totalmente. Yo te diría eruptiva, volcánica, intempestiva. ¿No? Digamos, creo que son todos adjetivos que de alguna manera caracterizan esta forma de comunicación, que yo te diría que es una forma de comunicación hoy por hoy, puede ser cuestionable, pero es muy eficiente. Tremendamente eficiente, tremendamente eficaz, que de alguna manera permite empatizar con una parte importante de su electorado. Vos sabés que yo creo que durante el proceso electoral todos sabíamos que había enojo con la política, todos sabíamos que había antipolítica, pero lo que no sabíamos era que el enojo era tan intenso y que la ruptura con la política clásica era, yo te diría, tan
también tan intenso, ¿no? Entonces me da la impresión de que la agresividad verbal, esas formas por ahí, no sé, pienso el Terminator Milei o cosas por el estilo, pienso en el Terminator Milei porque básicamente lo medimos y vimos que funcionaba increíblemente bien, sobre todo. O sea, la gente lo acepta. Lo acepta. Porque yo quiero separar comunicacionalmente algo acá. No vayan a pensar acá que con Sheila Bill que estamos de alguna manera ratificando que haya violencia verbal entre una mujer y un hombre, entre un presidente y un artista, entre un presidente y un gobernador, porque también retuitearon imágenes. Pero sin embargo, parece que hay un esquema de comunicación que es aceptado. Déjame decirte que desde lo personal, a mí me parece que está mal, lo rechazo de cuajo, me parece que incitar a la violencia es algo muy peligroso en la vida social, pero más allá de eso no puedo dejar, digo, si tengo que describir objetivamente qué es lo que pasa con eso, lo que tengo que decirte es que funciona y creo que de alguna manera, creo que esa violencia que ejerce Milei sobre algunos actores, sobre la casta, sobre un político clásico, sobre algunos actores de la vida social, es de alguna manera, te diría casi como un puñetazo que podría dar una parte de la ciudadanía, ¿no? Te diría lo que se llama vivir por procuración, ¿no? Digamos, la agresión de uno, de alguna manera la agresión que podría ejercer aquel que adhiere a ese tuit, a ese, no sé, a ese mensaje, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, creo que hemos subestimado el grado de enojo y que esta violencia, bueno, se cuela o aparece o emerge o se aprueba en el medio de este enojo, que también es uno de los elementos que vuelven permeable el ajuste, ¿no? Yo le quiero preguntar a Sheila, porque hay algo que es cierto, ¿no? Que nos encontramos justamente con lo que ella dice, que el pueblo un poco avala la discrecionalidad en la verborragia por parte del presidente, de decir cosas exultantes, y el pueblo como que algunos aplauden con esto. Mi pregunta es, ¿la grieta entre el pueblo y los políticos se debe a lo mal que estamos hoy, producto de las viejas políticas anteriores que salió todo mal, o lo nuevo que es erupción de lo que se hizo mal? ¿Cómo? Sí. O lo nuevo que es producto de la erupción de lo que se hizo mal. ¿Cómo ves esa grieta políticos, sociedad? Lo nuevo viejo, la política clásica, lo antipolítico. Mira, eso viene caminando yo te diría, por un lugar ya conocido durante la escena del 2023, durante la escena electoral, donde la partición política, antipolítica, te diría que sigue ordenando. Creo que hoy lo curioso o lo misterioso, lo que hay que develar es cómo una figura que ha llegado a ser presidente sigue encarnando la antipolítica, ¿no? Digamos, porque no hay nada más político que la figura presidencial, sí, claro, ¿no? Digamos, entonces creo que esa paradoja se da. Ahora, mira, el otro día un amigo me marcaba, si entras al Twitter del presidente vas a ver que él no se presenta como presidente, se presenta como economista. Sí. Si entras al Instagram pasa algo similar. Entonces, hay algo que es que Milei no se pone el traje de presidente. No se pone el traje de presidente. Y por supuesto tiene un ejercicio presidencial muy disruptivo, muy imprevisible, muy inestable. Inestable en el sentido de poco previsible, ¿no? O sea, en ese sentido. ¿Qué tiene la gente que acepta esto? Porque yo lo veo en la calle que me dice, sí, doctor, Milei le dice todos en la cara, le dice las cosas en la cara, como que hay un grado de aceptación que él sea disruptivo así. Sí, es lo que hablábamos recién. Por un lado, esta cosa de vivir por procuración y por otro lado, la demanda de cambio es compacta. O sea, la gente quiere un cambio y me parece que, o por lo menos en nuestras investigaciones, lo que se ve es que necesita que haya alguien que de alguna manera rompa, ¿no? Digamos, si estas formas de alguna manera rompen con lo establecido, rompen con lo dado. Bueno, también me da la impresión que ahí hay un fenómeno que es que tiene que ver con, bueno, por supuesto hay un segmento que tiene esperanza, hay otro segmento que cree que hay que romper para estar mejor, que hay que atravesar una escena difícil para después poder estar mejor. Está fuera de la imaginación estar peor. Sí. Está fuera de la imaginación, ¿no? Digamos, o sea, el ajuste se vive como algo temporario, absolutamente pasajero, para llegar a un lugar de mejoría. Bueno, eso forma parte, te diría, del clima de época y, por supuesto, también, yo te diría, hay algo del orden de la batalla cultural que está dando el presidente,
Esa palabrita batalla cultural La va a ser gente muy toma importante. ese concepto, lo coopta, lo internaliza, batalla cultural. Mira, nosotros no Disculpa, ¿por qué digo esto? Pero para que vos lo expliques, ¿no? Tocan un tema del ANSES. Tocan un tema, no la privatización del Banco Nación, sino Nación Seguros, una maniobra que fue denunciada ahora. Todavía no digamos culpabilidad, pero que hay sospechas. Otra, por ejemplo, con la SUBE hay un currito donde cobran el 6% de la SUBE a Nación Servicios, el 6%, ¿sí? El pobre, el rico, a la Nación Servicios, y no hay competencia con otras empresas para esa magnetización de ese servicio. Entonces empiezan a aparecer esas cosas y las van nombrando, tanto Milei, el vocero, batalla cultural, batalla cultural, batalla cultural. Por eso digo, estas cosas, en vez de decir corrupción y demás, no, estos curritos de la política forman parte de nuestra batalla. ¿Lo ves así? ¿La gente lo ve así? Mira, yo creo que es como un poco más global, no tiene que ver solamente con la idea de los hechos de corrupción o de pequeña corruptela, digamos. No es solamente eso, sino sería un cambio de mirada. Creo que batalla cultural refiere a un fenómeno un poco más grande que tiene que ver con, bueno, no sé, digo, la prohibición del lenguaje inclusivo, la prohibición, ponerle ahora de usar barba desde la cartera de defensa. Digo, hay como una serie de elementos que de alguna manera ordenan esta batalla y que, bueno, probablemente tenga una función. Sí es cierto, te voy a decir esto, sí es cierto que hay algo de ese nuevo clima, de esa nueva dinámica o mirada cultural o modo de ser con los otros, porque en definitiva batalla cultural no refiere al mundo de la cultura específicamente, sino al modo de ser, ¿no? Al modo de ser los argentinos. De muchas cosas. Exactamente. Y me da la impresión de que, bueno, que muchas de esas ideas que están hoy en la batalla cultural empiezan a estar o ya estaban previamente en la sensibilidad argentina. Por ejemplo, la idea de cada uno se tiene que arreglar como puede, ¿no? Digamos, esta idea de, bueno, no más solidaridad, sino individualismo más rabioso. Bueno, esas ideas, sobre todo en el mundo juvenil, hoy te digo que empiezan a tener cada vez más fuerza. Y eso es parte de la batalla cultural también, más allá de los hechos de corrupción. Justamente, hablando de batalla cultural, ahora viene la apertura de las sesiones del Congreso. ¿Con qué escenario nos vamos a encontrar? ¿Con qué Congreso nos vamos a encontrar? Teniendo todo un preámbulo de todo lo que pasó con los gobernadores, con todo lo que dijo. ¿Cómo ves vos con qué gobierno se va a iniciar las sesiones del año? ¿Cómo ves a este Congreso? Nos va a decir astróloga no soy, futuróloga tampoco. ¿Cómo lo ves? No, me río porque una de las... Yo creo que hay algo que define a esta presidencia, por lo menos en estos primeros 80 días, que es el conflicto, ¿no? El presidente se siente cómodo en el conflicto, ¿no? Es su zona de confort, ¿no? ¿Qué? Es su zona de confort. Sí, el conflicto lo fortalece. Es cierto que ha crecido también sobre el conflicto, ¿no? Digamos, su figura se forjó a la luz del conflicto, de la agresión, de los dimes y diretes, de las tensiones. Entonces, bueno, es una zona cómoda en el que la política clásica, que está más orientada al diálogo, a la negociación, y creo que además así tiene que ser, digamos, ¿no? El tratar de encontrar un punto común. Bueno, lo tiene, digo, la política común no sabe cómo responder a ese conflicto, ¿no? Digamos, pues sobre todo porque, bueno, hay un cálculo, me imagino también, de convivencia en el largo plazo, hay que vivir 4 años, hasta dónde vas a tensar la cosa. Entonces, me parece que ahí hay algo que es que hay como una especie de oídos sordos de cierta parte de la política, las agresiones, y es bueno, vamos. Somos opositores dialoguistas, ¿no? Digamos, si esa etiqueta de dialoguista no la sueltan. Entonces, bueno, me da la impresión de que tenés un segmento, los gobernadores, los opositores dialoguistas, que no abandonan su voluntad de diálogo. Lo vimos el otro día en la conferencia de los gobernadores patagónicos, que lo que gritaban a viva voz es diálogo. Hablemos, muchachos, hablemos. Y un presidente que
bueno, que se siente más cómodo en la ruptura. Esta escena, la del 1 de marzo, bueno, va a ser la primera vez que el presidente Milei vea cara a cara al mundo político. No lo hizo en la Asunción. No lo hizo en la Asunción. Entonces, esto va a ser, yo te diría, una prueba de fuego también. Es la primera vez que va a suceder eso. Yo creo que va a tener una actitud, bueno, yo te diría recursiva. Su zona de confort es el conflicto, probablemente tenga una actitud que vaya por esa línea. Pero como, bueno, también la sorpresa es parte de este presidente, por ahí nos da una sorpresa y no nos encontramos con ese conflicto. Sheila, muchísimas gracias por haber estado acá. Un placer. Gracias, Sheila. Un placer. Señores, vamos a un pequeño corte, pero antes del corte, la cámara lo está tomando ¿a quién? Al doctor Gustavo Delía, porque se viste en Tricombres, en la calle Corrientes 3880, www.tricombres.com. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Y continuamos en Feedback, Gustavo. Estamos con un referente del sector empresario. Es bueno escuchar todas las voces. Mauro González. Mauro González, presidente de la CEGERA de la provincia de Buenos Aires, pero también como empresario, justo fuera del aire, bueno, la actividad económica es textil, guardapolvos escolares, ¿no es cierto? Sí, todo lo que es chomba pantalones, conjunto deportivo de escuelas privadas. Y bueno, estamos en temporada alta. Estamos en temporada alta. Temporada alta. ¿Y sí. qué pasa? Bueno, todavía no estamos cerrando el mes de febrero, que es el mes más importante. Tiene una continuidad en el mes de marzo. Sin embargo, si tomamos el parámetro del mes de enero con enero del año 2023, tuvimos una caída del 30%, siempre tomado en cantidades de unidades vendidas. Sí. Febrero y marzo. Y febrero. Y proyección para marzo. Cerrado, lo que pero sí, marzo, a ver, yo digo marzo. Sí. Marzo, ¿la gente compra enero y febrero o marzo sigue comprando? Mando a mis hijos con la ropa del año pasado y ahí en marzo compro nueva pilcha. Justamente, mayormente. Esa es la pregunta, lo desconozco. Por eso. Tengo 3 hijos, ya tan grandes, pero él también, pero lo desconozco, el móvil de compra, ¿no? El móvil de compra es los padres y madres de los chicos que comienzan el primer grado, la parte de kinder y jardín, son los que compran con mucha anterioridad, enero, febrero. Luego, digamos, el colegio primario y los de secundario mayormente comienzan las clases con lo que tienen y ahí se empieza a detectar que hay que cambiar la choma, que hay que cambiar el pantalón. Que le queda apretado. Claro, y ahí un poco tiene ese remanente de esos 15 días de marzo. Bien, de todas maneras, en el mes de febrero nosotros notamos una merma, pero bueno, todavía no está cerrado el número final como para poder decir si hubo caída o no en la actividad. Estamos, Mauro, atravesando el conflicto, ¿sí? El tema del déficit cero, el presidente quiere bajar todos los costos, la inflación vuelan. ¿Qué te iba a explicar a vos? Que vos también tenés obra social, tenés todo, ¿no? Y vivís lo que vivimos todos. Es decir, dentro de tu ámbito, vos ves que también están inmersos en toda esta vorágine de una inflación que no para, en los insumos, en todo lo que ustedes tienen que ir a comprar para volver a trabajar con las prendas. ¿Cómo ven ustedes, en el área de ustedes, el impacto que estamos viviendo todos en la sociedad? Sí, el impacto es negativo, ¿no? Nosotros hemos venido manifestando el impacto a partir del mes de diciembre con esa inflación que se ha duplicado, hasta triplicado quizás, ha impactado de manera totalmente negativa. La realidad es que el sector PYME en todo el país, sector comercial, sector industrial, de servicios, hoy no está atravesando un buen momento.
El eslabón más débil, siempre digo que son los comercios, los tallercitos, ¿no? Los talleres de confección, talleres mecánicos, diferentes, son los que hoy están pasando un momento muy, pero muy complicado. Ya estamos percibiendo cierres de comercio, no solamente en Capital Federal y el conurbano, sino en diferentes ciudades del interior, en Chipolete en Río Negro, en Victoria, Gualeguaychú en Entre Ríos, en Posadas Misiones. Ya se empieza a notar a nivel federal esta situación que las políticas económicas vienen impactando de manera negativa. ¿Por qué digo esto? Porque no se ha revertido la actividad económica. Por suerte, veníamos de un nivel de desempleo muy bajo. Estamos hablando del 6.2%, que ahora comienza de a poco a subir, que eso es la llamada de atención que siempre mencionamos nosotros, porque si el desempleo crece, mucha gente no tiene recursos para consumir, y nosotros, las pequeñas y medianas empresas, vivimos del mercado interno, con lo cual el impacto es muy negativo. Ahora, aquel sector pyme que exporta o que importa insumos para poder producir, también la está pasando mal. ¿Por qué? Porque no hay dólares, porque para exportar hoy se paga impuestos. ¿Saben que se paga impuestos para exportar bienes industriales? Sí. Una locura. O sea, bienes con valor agregado. Con valor agregado. ¿Cuál es la motivación que tiene un industrial para poder exportar cuando deja de ser competitivo? Entonces, digamos, hay un escenario... Te hago una... Seguí con tu línea, ¿eh? Pero la pregunta viene por este lado. Pero sin embargo, la pregunta que te diría, ¿vas a culpar a este presidente con 80 días o ya venían cometiendo los errores de antes? No es una cuestión... La inflación era alta, la caída de la demanda se dio los últimos meses del año. No es endosar la responsabilidad solo de este presidente. Lo que sí nos parece es que este presidente ha acelerado de 0 a 100 en 2 segundos y vamos a un abismo. Esa es la diferencia. O sea, acá se ha acelerado a 0 a 100 en 2 segundos y hoy vemos que vamos hacia el abismo. Vamos hacia el abismo. ¿Qué significa esto? Si en el gobierno de Macri cerraron 25.000 pymes durante 4 años, nosotros vemos que esto se va a lograr en 2 años, con el impacto social y económico que significa. Entonces, esto es lo que estamos avisorando. Pero a ver, pues yo trato de ver si lo tuyo es una lectura política o una lectura económica. ¿A qué voy con esto? Fue un dato objetivo que vos dijiste, el cierre de empresas durante la presidencia de Macri, de la PYME. Ahora es, señor presidente, tenga presente que puede ocurrir esto, o ustedes ya directamente se juegan a decir esto va a ocurrir. Está ocurriendo, Gustavo. Ayer, las noticias, Acindar está cesanteando trabajadores, no solamente Acindar. Disculpa, pero no te quiero conocer el contrapunto, te pido disculpas que no quiero monopolizar la palabra, pero te van a decir, mucha gente, todos, nosotros, hasta en el freezer con la carne, hubo una conducta de sobreestoquear. La gente por el tema dólar sobreestoqueó todo tipo de mercadería. Digo porque en Acindar, una de los atenuantes que le colocan, la gente estoqueó. Disculpa, ¿no? Pero Acindar, como otras grandes empresas, tiene una cadena de valor donde están incorporadas las pymes. ¿Qué vamos a hacer con esas pymes si Acindar cierra? Se queda sin trabajo. Y ese es el problema que estamos nosotros avisorando. Y perder la fuente de empleo impacta de manera negativa en el consumo. Según el presidente, dijo que marzo y abril es el momento más duro y después sale con nuevos números. Nosotros... A ver, estamos convencidos él es economista, él dijo eso. Sí, estamos convencidos de que hay que alcanzar el equilibrio fiscal y me parece que ese es el camino. Ahora, no es lo mismo alcanzar el equilibrio fiscal ajustando y quién paga ese ajuste que generando más producción, más recaudación para que el impacto sea menor y dinamice la economía. Nosotros lo que estamos viendo es que el ajuste es tremendo. Bueno, lo dice él, no lo digo yo. Licuadora y motosierra. Digamos, es una combinación que quizás no lo vemos hoy, pero en un par de meses vamos a empezar a tener, digamos, ese termómetro con alta temperatura. En ese escenario decimos, está bien, vas a alcanzar el equilibrio fiscal, pero ¿cuál es el costo? Que mucha gente se queda fuera del sistema. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un vínculo con la comunidad. La PYME tiene una relación directa con la comunidad. Bien. Muchísimas gracias, Mauro. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos por ahora hacer una comunicación vía Zoom. Tenemos inconvenientes, pero le voy a preguntar acá al doctor Gustavo Delio, ¿por qué no profundizamos un poco más sobre el tema del DNU que busca la modificación del Código Procesal Penal? En la apertura del programa hablaste que va a haber mayor celeridad
para la toma de decisiones por parte de los jueces, ¿es correcto? Exactamente. Vos con el Código Procesal Penal Federal... Ahí tenemos, justo ahí tenemos ahí está, ¿ves? el DNU. Es Sí. decir, el Ministerio de Justicia... Mirá qué fondo que tenés. Ahí está, mirá. Es decir, este código, que ahí lo dice bien claramente, es el nuevo régimen procesal penal que fue en el año 2014. Introduce un modelo de justicia, ahí te lo dice, oral, ágil y eficaz. Bien. ¿Por qué? Porque lo que hace es aplicarle el código, el sistema de oralidad. Es decir, antes los abogados estábamos acostumbrados de ir y decir, ponemos un escrito y nos vamos. Y nos vamos, claro. Ahora no. Ahora este código te dice, doctor, ¿usted es el defensor? Sí, siéntese en el estrado, va a tener que defender oralmente a su cliente. Y ahí vienen las pruebas orales. Bien. Ahí vienen las pericias, donde los peritos van a tener que explicar oralmente qué fue la pericia, cuál es el resultado y qué método se usó. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Y qué método se usó? Claro, bien. agiliza a que las partes, el acusador y el defensor, puedan controlar la producción y la eficacia de la prueba. Tanto ¿Se puede reducir las chicanas jurídicas? Se puede reducir, sí, claro. ¿Sí? Claro, sí, porque generalmente con los escritos buscan dilatar los plazos. Exactamente. A ver, muchos abogados, ¿no es cierto?, colegas de la matrícula, ¿qué hacen? Frente a pruebas evidentes empiezan a chicanear, empiezan a poner escritos, lo que todo el mundo sabe. ¿Para qué? Es decir, sabemos que el cliente nuestro está complicado y empezamos a complicar el sumario. Sí. Acá ese espacio no lo vamos a tener. Bien. Vamos a tener que salir a defender con la realidad probatoria del cliente y chequear y controlar la producción de pruebas de la Fiscalía. Clarísimo, la verdad. Por eso digo que esto es una agilización de la implementación de lo procesal para que los juicios penales sean más ágiles, más rápidos y tengamos una resolución más corta en el tiempo. Porque viste que todos dicen, doctor, mi hijo está detenido hace 6 meses y no hay resolución. Con este código no, 30 días ya tenés una resolución de preventiva y 60 días seguramente vas a tener el debate oral. Quiere decir que en 90 días ya está todo hecho. Gustavo, clarísimo. Muy claro el tema. Mauro, muchísimas gracias por haber estado acá en el programa. invitación. Nos despedimos acá de todos ustedes. Ya el tiempo se nos pasó, pero tengo que hacer los agradecimientos a Sastrería Windsor. Esta saco, esta camisa es de Sastrería Windsor. Tienen ahí la dirección Maipú 843. Entra a la página www.sastreriawindsor.com.ar y podés hacer tu compra online. Bueno, nos despedimos. La verdad que sí, un programón. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.